Buenas a todos los que a través de este medio nos están viendo en las redes. Queremos entrar a estudiar sobre el escudo de la fe, pero antes de hacerlo vamos a hacer una oración. Pastor Antonio quiere dirigirnos tan amable. Amante y misericordioso Dios, Rey del cielo, bendito y alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Estamos delante de tu presencia para darte muchas gracias por la bendición que nos das de poder en este momento tomar tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos dirijas con tu Santo Espíritu, que haga un cerco de ángeles alrededor nuestro para que podamos nosotros estar siempre libres de toda maldad y poder presentar el mensaje de salvación, que tú nos escudes para que el enemigo no tenga parte. También bendice, oh Dios, a cada uno de los que escuchan este mensaje. Bendícenos también a nosotros al exponerlo, y que tu gracia bendita sea guiándonos y fortaleciéndonos para que podamos vivir confiados en ti, para que cuando tú te manifiestes en la nube del cielo podamos ir contigo. Te rogamos tu bendición para todos los que escuchen el mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Así sea, Señor. Bien, estamos entonces para dar inicio al estudio el escudo de la fe. Nosotros sabemos por Hebreos 11:6 que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dentro de la ilustración de la lucha, de las batallas que nos corresponden dentro de la fe, entonces se compara dentro de las armaduras para esas batallas un elemento vital como es el escudo, y el escudo lo compara con la fe. En primer lugar, dice que nos presenta un severo conflicto con las potestades de las tinieblas, y dentro de ese conflicto contra las potestades de las tinieblas nos hace énfasis que el hombre tiene poco poder. Pero dice que el escudo de la fe para apagar los dardos. Cuando habla de dardos, estamos remontándonos a las batallas en ese entonces que eran a espada, que eran con catapultas para romper murallas, y que mandaban también rocas inmensas para poder tumbarlas, pero también utilizaban dardos de fuego. Y esos dardos de fuego se hacen una correlación con las pruebas, las tentaciones y los conflictos, que está en Primera de Pedro 1:7, dice que compara la prueba de la fe con el fuego, que el fuego sirve para quemar. Entonces basado en esto, vamos nosotros entonces a entrar a estudiar los medios de protección, que es el primer ítem. El pastor Antonio, ¿qué parte de la armadura es indispensable para obtener protección de los dardos del enemigo y poder avanzar en su contra? Muy bien, qué interesante es analizar que a través de las lecciones que hemos venido estudiando se nos hablaba de la coraza, sí, que es algo muy importante para cubrir, para defender, pero también hablábamos del cinturón, que es algo que asegura al soldado para que esté bien ceñido. Hablábamos del calzado, que también es importante para estar firme en el momento que va avanzando. Si toca correr, si toca avanzar, va firme con su calzado. Pero hoy se nos está preguntando acerca de un medio de protección que es mucho más importante que aún los anteriores. Todos son muy importantes, pero este es demasiado importante. ¿Por qué? Porque nos está preguntando qué parte de la armadura. Entonces, dentro de esa parte de la armadura hoy vamos a hablar del escudo de la fe. Entonces dice que el escudo, sabemos de que el escudo es algo que cubre tanto el pecho como el vientre del soldado, porque va delante de él. El soldado lleva el escudo delante con el fin de retener los dardos, dice Pablo, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces nosotros sabemos que Satanás siempre está diariamente lanzando armas, aquí le llama Pablo dardos. Entonces, ¿cómo los puede uno parar? Con el escudo que va frente del soldado. El cristiano lleva siempre el escudo, pero este escudo nos está señalando que es la fe.
¿Por qué dice que apara los dardos del enemigo? Porque el enemigo siempre le coloca la duda al cristiano. Es una de las maneras de debilitar al cristiano, cuando el cristiano logra llevar a su mente dudas y deja que esas dudas lo afecten. Pero cuando llegan dudas a nosotros de una vez echamos mano de la fe, que es el escudo que está hablando aquí ya espiritualmente. Cuando nosotros echamos mano de la fe, que es la seguridad y la confianza en Dios, estar seguro de que tenemos un Dios aunque no le vemos, aunque así palpablemente no lo tocamos, pero sí vemos su poder. Entonces cuando nosotros echamos mano de esa fe, entonces ahora podemos, cuando Él nos coloca dudas, nosotros ponemos seguridad en Dios. Que a veces parece que nosotros desmayamos, desfallecemos, pero ahí es donde la fe no tiene que fallar. Y por lo tanto, el salmista dice: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Entonces, la fe consiste en confianza. Cuando yo tengo confianza con alguien, yo voy con un amigo, y yo sé que ese amigo es poderoso, y yo no me da miedo, porque yo dice, si alguien me va a hacer algo, mi amigo me defiende. Y así mismo es con Dios. Si yo ando con Dios, pues yo no debo temer. Dice, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. O sea, es Dios el escudo de nosotros. O sea, la fe significa que yo tengo la confianza en Dios, y si Dios con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Por lo tanto, dice, mi escudero. Aquí no habla del escudero, porque uno es el escudo y el otro es el escudero. Nosotros sabemos de que el uno es el que porta el escudo y otro es el escudo. Y dice, mi escudero eres tú. ¿Por qué? Porque Jesús va delante de nosotros, apartando al enemigo, y como Él ya lo venció, entonces el enemigo no puede hacer nada. Y por eso ahora entonces, cuando nosotros estamos con Jesús, el Señor Jesucristo nos ha prometido algo, y Juan dice, en primera de Juan dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Entonces ahora viene otro punto importante, es el nuevo nacimiento. ¿Y quién da el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. Entonces por eso habla de un escudero, porque es Jesucristo, por medio de su Espíritu, quien nos libra y nos guarda, y ahora nos hace que podamos tener una nueva vida, y en esa nueva vida el hombre está seguro. Por lo tanto, ahí llegamos a tener la victoria por medio de la fe. Cuando tenemos a Cristo como nuestro guía, tenemos al Espíritu Santo como el huésped dentro de nosotros, y cuando siempre tenemos la confianza en el Señor. Sí. Hermano Orlando, tenemos Hermano, disculpa, antes de pasar, quería resaltar sobre la nota donde nos habla de la obra de vencer el mal, debe ser hecha por medio de la fe, y hace énfasis en Joya Testimonio, tomo 1, la 101, dice que sin fe la hueste angelical no podía ayudar. Porque fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que yo no veo, dice Hebreos 11:1. Una fe viva los hará invencibles, dice ahí mismo en Joya Testimonio, dice, los habilitará para subsistir en el día final, en el día del Señor. Esa es la parte que quería resaltar. Muy bueno. Entonces aquí dice, ninguna otra cosa tendrá valor sino la fe. Entonces ya vemos que el escudo, ¿qué significa? La fe verdadera en el Señor. Ahora vamos a hablar del fundamento de la fe, que ya vamos como con la base, pero ahora vamos a ver cuál es la base, el fundamento. Pastor Orlando, ¿cuál es el único fundamento de la verdadera fe? Bueno, sabemos nosotros que el fundamento de la fe, como dice allá en Apocalipsis 14:12, dice, nos habla de la paciencia de los santos y la fe de Jesús. O sea, esa fe que tuvo Jesús es la misma fe que debemos tener nosotros. No solamente creer en Jesús, sino que tener esa fe que tuvo Jesús en ese ser superior en el que lo envió. Y entonces nos habla aquí el salmista, hablando de ese Jehová, que debe ser una roca, pero una roca mía, no de otro. Nos habla también que es un castillo también mío, no es un castillo de otro. Nos habla también de mi libertador, siempre está el mí, siempre mi libertador, el castillo mío, la roca mía. Y también nos habla de la fortaleza mía, mi escudo, fuerza de mi salvación, siempre aparece el mí. Y mi alto refugio, eso nos dice aquí en estos salmos. Pero también en Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan.
La nota también nos resalta algo interesante, que nos dice que el escudo contra la tentación, la fe, si se cultiva, será un escudo para toda alma, si se cultiva, o sea que hay que cultivarla. Entonces es interesante lo que nos está hablando acerca de la nota, la fe, si se cultiva, será un escudo para el alma. Dios nos ayude para que nosotros podamos entender ese fundamento que es un fruto no carnal, sino el fruto del Espíritu, el séptimo que menciona ya en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Entonces, hablando de que comienza con el amor y antesala los dos últimos, nos habla de la fe también. Entonces el fundamento viene directamente de Dios a través de su Espíritu. Gracias. Bueno, hermano, Pastor Antonio, pasamos ahora a la número 3. ¿Qué es necesario para evitar caer en las trampas del enemigo entonces? Aquí estamos hablando de una guerra, ¿no? Y vemos que dentro de las guerras, cuando el enemigo es más débil, busca estrategias. Y aquí ya nos habla de las trampas, porque ya el soldado ve que va venciendo y ve que el otro soldado enemigo no puede vencer, entonces busca trampas para hacer caer al que va más poderoso. Entonces por eso aquí se está haciendo una pregunta que es necesario para evitar las trampas. Cuando un soldado en Colombia, cuando estábamos hablando de las guerras aquí, en Colombia muy a menudo se oía fue muerto un soldado o se le quebraron las piernas porque pusieron unas minas quiebrapatas. Esas eran trampas que dejaban las guerrillas que estaban posesionadas, y entonces como no podían de frente ganarle a los ejércitos, entonces ahora ponían estas trampas. Asimismo es similar, el enemigo como no puede vencer a los hijos de Dios de frente, entonces él trata de buscar de una manera que no se dé a notar, que la trampa es algo que no se ve a la vista, sino cuando se da cuenta no cae en ella. ¿Sí? Está cubierta con algo, y por eso aquí nos está presentando qué es lo que uno puede, o sea, qué es lo necesario hacer. Entonces el apóstol Pablo dice: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces aquí se deja ver que lo más importante es el esfuerzo del cristiano. Nosotros no debemos ser perezosos en la vida cristiana. ¿A qué se está refiriendo el esfuerzo que está hablando aquí? El apóstol dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué está la fuerza? La fuerza está en varias cosas. Primero, en la oración. Porque si un cristiano le ora a Dios, como el enemigo es espiritual y le pone armas espirituales y hace trampas espirituales, entonces si el cristiano le ora al Señor, el Señor le revela a dónde está la trampa, el Señor le muestra a dónde puede caer y si el cristiano en la oración le pide fuerza, fortaleza para vencer las debilidades, para vencer las dudas, para vencer todo eso que el enemigo le coloca siempre a diario, porque el enemigo, aunque es más débil que Jesucristo, siempre, todos los días, eso sí pone trampa. Todos los días no se cansa de luchar para hacer caer los soldados de Jesucristo. Por lo tanto, es necesario, la nota nos dice algo muy interesante, dice: en medio de las trampas a las cuales todos están expuestos, necesitan defensas fuertes y dignas de confianza. ¿Y cuáles son esas? Las únicas vienen del cielo, la única que viene de Cristo, las únicas espirituales, en las cuales descansar. Muchos en esta era corrupta tienen tan poca provisión de la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Cuando nosotros tenemos muy poca provisión. ¿Y cuál es la provisión? Cuando nosotros estudiamos muy poco, cuando oramos muy poco, cuando predicamos poco, cuando nos dedicamos a las cosas espirituales muy poco, entonces no estamos fortalecidos, porque el cristiano, cuando se dedica a orar, a predicar, a estudiar, a trabajar, pues el pensamiento está siempre en lo bueno, y eso es una arma mortal contra el enemigo, porque el enemigo no puede hacerlo caer en la trampa. Entonces, qué interesante es que nosotros en esta noche podamos comprender que Cristo está dispuesto, dice, que en muchos casos sus defensas se quebrantan al primer asalto, y las fieras tentaciones los arrastran cautivos. El escudo de la gracia puede mantener a todo invicto frente
a la tentación. Entonces, ¿cuál es el escudo importante aquí? La gracia, porque si yo caigo en una debilidad, yo debo entender que Jesucristo está dispuesto a perdonarme. Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso significa que la gracia es un arma muy importante, saber que Cristo me quiere ayudar en el momento aún de la caída, en el momento que estoy cayendo en la tiniebla, en el momento que estoy cayendo en la duda, y Cristo está para ayudarme. Eso debe ser muy importante. Bien, mi hermano, en este momento entramos a mirar el siguiente tópico, dice manteniendo la fe sin fluctuar. Pastor Orlando, ¿qué actitud hace posible resistir las seducciones del diablo y ahuyentarlo? Bueno, entonces aquí nos habla de mantener la fe sin fluctuar y resistir todas esas embates, esas seducciones del enemigo. Para ello dice allá en Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar esa esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Allá en Corintios nos habla, en la primera carta de los Corintios, ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, la esperanza y la fe, estos tres, pero el principal de ellos es el amor. Entonces nos habla de la esperanza dentro también de esta parte de mantener firme. Ya en Corintios también en el capítulo 16:13 nos dice, velad, está firmes en la fe. O sea que además de mantener firme, sin fluctuar la esperanza, tenemos que velar. Velar viene de la vela, estar en pie, estar en vigilia, estar despiertos. Y dice, está firmes en la fe. Y ahora Pedro, en su epístola, en el capítulo 5, 9 al 10, dice, resistid firmes en la fe. Dice, firme, dice, nos habla en el primer punto, firme, fortaleza, y que pueda establecer o sea, esa resistencia. Esto me recuerda a Santiago 4:7 que dice, primero sométesen a Dios y luego dice resistan al diablo y éste va a huir de nosotros. La nota que está allí nos habla, dice que nuestra fe debe estar fija en Dios. No debemos tener, dice, temor como los impíos, no temer lo que ellos temen, no reverenciar lo que ellos reverencian. Lo que sí tenemos que tener siempre presentes, eso está en Primeros Escritos, página 60, dice que los ángeles de Dios tienen poder para tres cosas: amparar, proteger y salvar. Si confiamos en Dios a través de la fe. Eso nos lo explica aquí en la nota en Primeros Escritos, página 60. Bueno, vamos entonces a entrar a la quinta bajo otro tópico, mirando a Jesús para obtener apoyo constante. Pastor Antonio, ¿qué impide que el enemigo se apodere de nuestro escudo? Bien, interesante. O sea que aquí nos hace ver de que dentro de una guerra puede lograr el enemigo quitar la protección de nosotros. Sí. Entonces ahora lo que nos está haciendo la pregunta es qué es lo que impide que el enemigo haga esto, o sea, que nos logre quitar el escudo. Ya dijimos que el escudo, ¿cuál era? La fe, okay. ¿Cierto? Y el enemigo puede lograr. Pero entonces ahora nos pregunta ¿qué impide? Entonces el salmista Miqueas dice, mas yo a Jehová miraré y esperaré en Dios de mi salvación. O sea que como Dios es el escudero, si yo me quedara solo sin buscar un escudero, entonces por estar defendiéndome o disparando, porque yo debo estar armado disparando, pero mientras que estoy disparando o haciendo la guerra, pues puede perder el escudo. Pero si yo tengo un escudero que es el que lleva, mientras que yo hago la obra de guerrear, el escudero está haciendo su obra. Entonces por eso es importante que comprendamos que no podemos nosotros depender de sí mismos. Ningún ser humano puede defenderse delante de Satanás por su propio poder. Ninguno podemos desafiar a Satanás por nuestro poder. Nosotros debemos acudir al Señor y por eso el salmista dice, de mañana oirás mi voz, porque yo debo todos los días, en el momento que me levanto, en el momento que ya me he levantado a hacer el culto, y recordemos que por eso debiéramos todos hacer el culto matutino, en la mañana orar apenas nos levantamos, después en el resto del día pues mantener la mente puesta en Dios,
porque ese es el secreto, mantener la mente en lo espiritual. Esto es muy importante. La oración es la arma más importante. Por lo tanto dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, porque es que ahora yo voy a Dios y Dios ahora me da todo el poder, porque cuando voy a Él recibo poder del cielo, bendición, y entonces eso hace que yo pierda la fe, porque el escudo es la fe. Entonces cuando uno pierde la fe es cuando deja tener una relación íntima con el Señor, cuando deja de orar, cuando deja de estudiar, cuando deja de comunicarle a Él sus problemas. Por lo tanto, sigue diciendo, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Entonces ahora qué importante esta última parte, no es solamente orar. La sierva del Señor dice que el que no hace más que orar pronto dejará de hacerlo. Entonces cuando nosotros oramos pero no practicamos la justicia, ¿qué es practicar la justicia? Justicia es una completa obediencia a la ley. Eso es la definición de justicia. Y aquí lo que está pidiendo el salmista, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, porque el enemigo nuestro nos está haciendo un reto, es que nosotros no podemos ser justos, y en verdad nosotros no lo podemos. Pero si vamos a Cristo todos los días para decirle, Señor, cúbrame con tu justicia, coloca tu justicia en mi vida, entonces el enemigo no puede hacer nada, porque él, al ver la justicia de Cristo en nosotros, el enemigo tiembla ante la justicia de Cristo. Entonces por eso, hermano, aquí lo que impide que el enemigo tome ahora mi escudo es que yo viva unido a Cristo, pegado de Él. Sí. Yo quería resaltar en Primeros Escritos lo que dice la nota, página 73, donde dice que no había más fe. ¿Por qué? Dice, porque soltáis demasiado pronto el brazo del Señor. Eso nos recuerda el caso de Jacob cuando fue a enfrentar a su hermano con una cantidad de hombres que venían a atacarlo. No te soltaré, Señor, hasta que tú no bendigas, cuando se dio cuenta que no era el que pensaba que era un hombre que lo venía a asaltar. Luchaba, dice que ya rayaba el alba, le dijo, suélteme que era el alba, y cuando lo yuntó con el toque de su dedo en el muslo, entonces se dio cuenta que era un ser divino, y dice que no te soltaré hasta que tú no bendigas. Pero aquí la nota nos dice que no hay fe porque soltáis demasiado pronto el brazo del Señor. Y nos pone el ejemplo de Elías, que Elías, dice, su fe soportó la prueba. 7 veces tuvo que orar al Señor, después de que una vez oró para que no lloviera, pero después para llover 7 veces, y vio una nubecilla, inmediatamente mandó a decirle al rey que ungiera su carro porque iba a llover. Entonces dice que, en conclusión, entonces debemos nosotros estar abrazados al Salvador, nuestra fortaleza de la fe, porque nosotros débiles, volver los ojos hacia Jesús y creer en Él, ejercitando esa fe, y por eso nos recalca lo que dice Apocalipsis 14:12, la última parte, tener no la fe en Jesús, sino la fe de Jesús. Dios nos pueda bendecir para ello también. Bien, vamos a analizar la sexta pregunta, y dice, en cada momento y circunstancia, ¿quién es la protección y la fortaleza del cristiano? ¿Qué pide Dios de su pueblo? Bueno, nos habla acerca de que Jehová es nuestro escudo, Él es nuestro rey. El Salmo 89, 13 al 18 dice, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Entonces, que el brazo de Él es potente, la mano de Él es fuerte, y que Él exalta la diestra. Y luego nos habla también que tú eres la gloria de tu potencia. Dice, acrecerás nuestro poder. O sea, el poder que dice allá en Hechos, recibiréis poder de lo alto, el Espíritu de Dios operando en nosotros. Y en el Proverbio 2, 1 y sobre todo el 7, el que más resalta, dice, el escudo, Él es escudo a los que caminan rectamente. Resalta que hay que caminar rectamente para que Él sea nuestro escudero. Nota, Dios, en la nota nos habla, que está en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 567, Dios ha dado bendición a sus hijos, a los que guardan sus mandamientos, tal como lo recalcaba en Proverbista, que Él es escudo a los que caminan rectamente. Aquí dice, Dios ha bendecido a sus hijos que guardan sus mandamientos. Manténganse firmes por los buenos principios. Y luego nos resalta que hombres y mujeres
fuertes, polo recto. Entonces, hombres y mujeres fuertes, polo recto. Siempre, entonces, como dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, el Espíritu Santo también, al que ha dado a todos los que le obedecen. O sea, que debemos obedecer, caminar rectamente, guardar sus mandamientos para que Jesús sea nuestro escudero y vaya delante de nosotros batallando, abriéndonos paso en la batalla que tenemos en nuestra vida cristiana. Pastor Antonio, tenemos el último tópico, que es el quinto de la lección. Dice en la pregunta número 7, bajo el subtítulo Siguiendo el ejemplo divino: ¿qué hizo posible que Jesús fuera el escudo de su pueblo? ¿Qué es lo que hizo posible? Entonces ahora vemos algo muy interesante en esta pregunta, y es que para ser un escudero necesitaba de algo. Y en la pregunta pasada nos está hablando el proverbio: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares delante de ti. Entonces ahora ve, sí, Él provee de sana sabiduría. O sea, en este momento notemos que el Señor Jesucristo vino y hizo un desafío a Satanás. Y Satanás también tenía un desafío, porque él había desafiado que ningún hombre podía vencerlo, que todo ser humano pecaría, y por encima de todo Satanás tendría el dominio, el señorío. Tanto que alegaba que él era el Señor de este mundo, porque al Señor Jesucristo, cuando lo llevó a las almenas del templo, le dice: todo esto te daré si postrado me adoras. O sea, como quien dice, se había apoderado de este reino. Pero el Señor Jesucristo ahora hace algo, y es que venció a Satanás. ¿Pero cómo? La pregunta ahí es: ¿qué hizo posible? Entonces, lo que hizo posible fue que el apóstol Pablo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Ahora, ¿cómo lo venció? No lo venció con fusiles, es como el mundo cree hoy en día, que se atacan con las armas humanas. No lo venció robándole, no lo venció derribándole los edificios que tenía en este mundo, no lo venció haciendo nada de esas cosas materiales. Lo contrario, lo venció negándose a todo lo que Satanás le está ofreciendo a este mundo. Satanás le ofrece a todas las personas de este mundo comodidades, le ofrece pasiones, le ofrece tantas cosas, y el Señor Jesucristo aún las mismas propiedades. Satanás quiere que ojalá nos llenemos de riquezas para que perdamos de vista al Señor. Y entonces, cuando entendemos esto, que el Señor Jesucristo nada de esto quiso, eso fue porque la pregunta es: ¿qué hizo posible que Jesús fuera el escudo para el pueblo? Lo que hizo posible fue que Él renunció a todo y se entregó como un sacrificio. No le importó aún su propia vida, sino que se entregó en la cruz del Calvario y murió por el pecador. Y entonces, por eso dice la nota: si queremos ser salvos, todos debemos aprender al pie de la cruz la elección del penitente, de penitencia y fe. El ejemplo, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Eso, la fe no es como dicen algunos que predican el Evangelio: los amamos porque también ellos desean la salvación, pero a veces tienen un concepto equivocado, que fe es solamente creer en Jesucristo y no importar si seguimos en el pecado o no, si seguimos desobedeciendo la ley. Pero no, aquí dice que el ejemplo, dice claramente, fue la lección de penitencia y fe. Dos cosas: penitencia es negación a su propia vida, y fe es tener la confianza en el invisible. En este caso, Jesús puso la confianza en su Padre, y en este caso nosotros, para lograrlo, también tenemos que poner la confianza en Jesucristo. Cristo sufrió la humillación para salvarnos de la degradación entera. Entonces, mira bien que Él no vivió una vida de satisfacción, de gozo, de alegría, como la queremos muchas veces nosotros mismos. A los que conocemos el Evangelio nos gusta mucho la comodidad. Eso es como algo muy natural en nosotros, y yo creo que esto nos debe abrir los ojos, porque muchas veces las comodidades nos llevan a nosotros a estar tan cómodos que no queremos como renunciar a nada. No queremos nosotros ser serviciales, no queremos, pero Cristo fue todo eso fue servicial, renunció a su propia vida, no estuvo satisfaciendo sus placeres mundanos, sus pasiones. No, Él renunció a todo, tanto que renunció a su propia vida. ¿Pero para qué? Para darnos vida a nosotros.
Entonces que el Señor nos ayude en este caso. Sí, yo quería resaltar sobre la humillación, dice el desprecio, la burla, los ultrajes para protegernos a nosotros. Eso lo dice aquí en testimonio para la iglesia, tomo 4, 367, pero en el tomo 1 del mismo libro, página 361, el tomo 1, entonces nos habla que la persecución y el oprobio acechan a aquellos que están dotados de poder de lo alto, o sea que Satanás utiliza ese medio de acechanza, persecución, oprobio, siempre va a estar acechando a aquellos que están dotados del poder de lo alto. Y dice que no hay unidad entre Cristo y Belial, no hay punto de unidad. Y nos habla que los discípulos de Cristo deben ser ejemplos vivos de la vida y el espíritu de su divino maestro debe estar en ellos. O sea, al ver el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra, dice allá en Hechos 4:13, reconocían que esos hombres habían estado con Jesús. En Maravillosa Gracia, en la página 2 de sentido, dice que los soldados de Cristo deben hacer frente de muchas formas. Una dice a través de va a tener tentación, tiene que resistirlas y poderlas vencer. Pero el verdadero cristiano comprenderá lo que significa pasar por serios conflictos y por las pruebas. Entonces, todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Ahí la necesidad del escudo de la fe para poder nosotros apagar los dardos. Y el escudo se utilizaba en el pasado, en los tiempos de los romanos, para defender, pero también servía para abrirse en paso, eran parte también de defensa, con ella golpeaban y podían avanzar. Nosotros necesitamos también ese avance, esa defensa, utilizando ese elemento vital que es la fe. Sin fe es imposible nosotros agradar a Dios. Dios nos ayude para que ojalá podamos nosotros siempre tener presente esto. Amén. Amén. Vamos a concluir con una oración. Damos gracias al hermano que está detrás de cámara, como siempre, el hermano Jairo Ochoa, y vamos a concluir con una oración. Querido Señor, amante Padre, estamos muy agradecidos por el estudio de tu palabra. Hemos podido entender que tú nos has regalado la armadura para la batalla, especialmente en los tiempos finales la vamos a necesitar. Dentro de esa armadura está también el escudo de la fe. Amén. Permita que ese escudo de la fe, que es un fruto no carnal sino espiritual, pueda llegar a nosotros a través del elemento vital de poder pedir para poder recibir y poder así también nosotros impartir a otros esa energía, ese poder del cielo que nos habilita, que nos ayuda a desarrollar todo aquello que quizás no tenemos en nuestras vidas y poder finalmente concluir la batalla con victoria, porque esa es la victoria que vence al mundo, la fe que viene de ti. Te pedimos, Señor, que perdones si no le hemos pedido, que bajo la gracia tuya nos acompañe siempre, bendiga a los oyentes, a los que nos miran también a través de estos medios. Tú que conoces las necesidades particulares de cada uno, tú puedas intervenir, Señor, supliendo, socorriendo, amparando, aún desterrando esos espíritus de demonios que quieren perturbarnos, hacernos daño a los enfermos. Tú coloque tu mano en ellos y danos la gracia de tu perdón y acompáñanos siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.